Vamos a abrir en Lucas 22. Lucas 22. Bueno, usted va a decir, este se está tirando de teólogo, lean ahí si el título, ¿está? Bueno, lean. Este se está tirando de teólogo, va a descubrir cosas nuevas. No, pero no es tan así. La Santa Cena, los acontecimientos escatológicos. La escatología son cosas, la materia que habla de las cosas que van a ocurrir, las últimas cosas. Pero siempre hubo últimas cosas. Siempre. Los hermanos de la primera época de la iglesia, ellos pensaban que estaban viviendo los últimos tiempos. Entonces, la venida del Señor para ellos podía estar muy cerca, ¿no? Así que había cosas que tenían que ocurrir. Algunas de ellas vamos a mirarlas y vamos a ensayar un poquito eso, ¿sí? Bueno, cómo se veía el último tiempo de cada acontecimiento que vamos a estar mirando y además acerca en medio de ello la Santa Cena, ¿no? Cómo cada tiempo tenía su parte allí en la Santa Cena. La época de Jesús, la época del Señor Jesucristo, fue una época profetizada. Y había profecías desde su nacimiento hasta su muerte, su resurrección, su ida al Padre, cosas que se iban revelando con el tiempo. Pero sabemos algo, por lo menos el pensamiento de unos cuantos comentaristas de la Escritura, de que la iglesia en los primeros tiempos, ¿se acuerdan? Vendían todas las cosas, compartían todas las cosas, y la mayoría de los comentaristas piensan que la iglesia estaba pensando, ¿para qué voy a tener cosas si son los últimos tiempos? ¿No? Así que vamos a beneficiar a la gente, vamos a repartir, vender, repartir, porque el Señor viene pronto. Ahora, los prontos del Señor no son los prontos nuestros. Así que todavía la iglesia está esperando. La Santa Cena en los acontecimientos escatológicos. Recuerden, palabra un poco complicada, simplemente estamos viendo cada momento como el último tiempo. ¿Sí? Bien, vamos a orar. Padre, pedimos que nos bendigas, que hables a nuestro corazón, a nuestra alma, que podamos ver la Santa Cena como una memoria, un recuerdo que tiene peso para el alma del Hijo de Dios. Y realmente ayúdanos para que podamos tener la bendición de recordar con mucho amor, con mucho afecto, la obra que Jesús hizo por nosotros. Y que a partir de ahí, nuestras vidas transformadas, cambiadas, sigan viviendo eso, transformaciones, cambios, y que podamos honrarte. Con nuestros tantos males, todavía tengamos esa gracia de parte de Dios de tener una intención de glorificarte a pesar de nosotros mismos. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La humanidad vivió lo que le llaman 2 guerras mundiales, ¿no? Que quién sabe si habrá una tercera. Algunos han dicho, por las cosas que ocurren, se nos viene la Tercera Guerra Mundial. Pero en los 2 momentos de tiempos de guerra y en otros momentos, parecía que todo se terminaba, todo se acababa. Algunos se ríen de mí porque una vez mencioné que fulano, vos viste en la dictadura, ¿no? Y yo soy más viejo que todo, entonces no vivió la dictadura los más jóvenes. Así que ninguno de nosotros vivió lo que fue la conocida peste negra, ¿no? Donde en Europa mató millones de personas. Y después, bueno, ¿qué pensaría el cristianismo en ese tiempo? ¿Qué pensaría? Que el Señor venía mañana, ya estaba todo pronto para que Él viniera. Las guerras, guerra mundial. ¿Qué dice la Escritura? Se oirán guerras y rumores de guerra, ¿no? Nación contra nación, bueno, justito. La primera guerra pasó, no vino. Pasó la segunda, todavía lo esperamos y no sabemos si habrá una tercera. Tiempos donde cosas ocurren y que pueden estar hablando del último tiempo.
En el capítulo 22, entonces, versículo 15, Lucas 22, 15, hablamos que este era el tiempo de Jesús, era como un último deseo para él. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Había un deseo profundo, había algo escatológico para él, algo que iba a ocurrir, estaba allí a la vuelta de la esquina. Y este profundo, profundo deseo era porque justamente sería la muerte que tomaría al Señor Jesucristo, y ese mismo acontecimiento daría un nuevo significado a lo que allí estaban viviendo. Este pasaje se conoce como la última cena, ¿no? La última cena. Fue la última Pascua y la primera cena, la primera Santa Cena. Porque esta era la celebración de la Pascua. El simbolismo, el significado lo cambió el Señor Jesucristo con los mismos símbolos que tenía para la Pascua. De hecho, hoy celebramos la Santa Cena con solamente pan y la copa, ¿verdad? Así está determinado. Para los últimos días se preparaba la obra de la redención, y como nunca el Señor Jesucristo tenía su último deseo: reunirse con aquellos que le siguieron. Seguramente, si alguno de nosotros estuviese en algún momento con conciencia de que va a partir, bueno, todos quisiéramos que hubiera alguien allí, pienso, acompañándonos, ¿no? Va a depender cómo estemos, cómo nos encontremos, cómo esté nuestro cuerpo, todo eso, ¿no? En algún momento diría: no quiero que mi esposa me vea así, no quiero que mis hijos me vean así, ¿no? Pero hay otros momentos que no son tan angustiantes, que no han agregado nada a ese momento angustiante, y alguien diría: bueno, yo quiero que me rodee mi familia. Quiero decirle mis últimas palabras. Quiero hablar con ellos. El Señor Jesucristo estaba pronto a la agonía, y nadie mejor que aquellos que le siguieron con fidelidad fallida en muchos acontecimientos serían quienes apropiadamente le acompañarían. Así que la última cena conocida así, donde y la Pascua específicamente, se resaltaba un espíritu nacionalista, una nación celebrando la Pascua porque había significado, y ese sentimiento trascendía al solo hecho de Jesús. Era milenario. Y hoy Israel no celebra la Santa Cena porque la Pascua, porque no tienen cómo sacrificar, no hay templo. No hay templo. Tienen su Pascua sin sacrificio. Así que, hermanos, la Pascua era algo que para el pueblo de Israel tenía mucho simbolismo, mucha afirmación como nación, y había tiempos que era tan importante delante de Dios la Pascua que si no la celebraban pasaban cosas desagradables. Por ejemplo, en el desierto se celebra la primera Pascua y se pone todo el énfasis en que esto se celebraría cuando poseyeran la tierra prometida. Así que se celebra una vez, ya no se celebra. Cuando entran a la tierra prometida, comienza a celebrarse, pasan los reinos, no muchos, y a la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide. El norte y el sur. La parte que permanece más tiempo fiel es la parte del sur, que es Judá, y lo que conocemos como Samaria es la parte del norte. Ahora bien, esa parte del norte abandona por 250 años la celebración de la Pascua. ¿Qué era esto?
no había un énfasis nacional, ya no estaban unidos al sur, ya no había templo en el norte, no había forma de celebrarlo apropiadamente. Se unen con los pueblos de alrededor, se olvidan de que ellos fueron liberados de la esclavitud y no tienen memoria de eso. También ocurre en el exilio de Babilonia, donde se destruye el templo, todo ese periodo hasta la reconstrucción nueva del templo, que fue una fiesta tremenda, hasta eso Israel no celebró la Pascua. Pasaban cosas que no eran buenas. Si ellos abandonaban la ley de Dios, el corazón se rebelaba, entonces seguramente de las primeras cosas que dejaban de hacer era celebrar la Pascua. Y recordemos nosotros, en el año 70 de nuestra era, el templo es destruido nuevamente. Y es notable esto, porque desde entonces Israel no puede celebrar la Pascua. Y para mí, personalmente, creo que esto es una muestra de Dios al mundo de que el único sacrificio que acepta es la muerte de Cristo. Así que permitió la destrucción del templo, se acabó la religión de los judíos, volverán a hacerlo. Sin embargo, hasta la venida de Cristo, no habrá sacrificios en el templo en Jerusalén. La Pascua, para nosotros la Santa Cena, tenía un significado de adoración, de libertad y de recuerdos de un Mesías que habría de venir. Y cuando el Mesías vino, que es Jesús, Dios cesó los sacrificios. Esto es como se dice comúnmente, ¿no? Creer o reventar, ¿no? Pero qué exacto, cómo Dios obró. Nosotros que miramos hacia atrás, cómo Dios obró dejando atrás los sacrificios a propósito. En el templo mismo, la ambición, la religiosidad, el negocio en el templo, ¿recuerdan todo lo que pasaba en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús? Eso hizo que la Pascua fuese simplemente una ceremonia religiosa, no para todos, pero probablemente para la mayoría del tiempo del Señor Jesucristo. Así que Jesús suspira y dice: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. Cuánto he deseado. Bueno, nuestro suspiro debería ser: cuánto he deseado tener la Santa Cena como iglesia. Cuánto deseo estar con mis hermanos para participar. Era también el último tiempo con ellos, último tiempo con vosotros, dice el Señor Jesucristo en el versículo 15 también. Dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Con vosotros. Hermanos, no tendría ningún sentido que no haya una iglesia formada para tener la Santa Cena. Que la institución no funcionara como debiera funcionar. Que no seamos hijos de Dios. No tiene sentido tener una Santa Cena. Y el Señor Jesucristo estaba diciendo: este pequeño grupo, este remanente, aún recuerden que entre ellos había uno que no era verdadero creyente en Jesús, no, era Judas. Pero él quería estar con sus discípulos. Con sus discípulos. Y él miró hacia ese momento muy particular, era su última Pascua y la primera Santa Cena que dejaría determinada para la iglesia hasta que él regresara. Esto era y habla de una estrecha relación con Dios y de Dios con los seguidores del Señor Jesucristo. Un evento de mucho valor y mucho significado. Valoramos las cosas cuando tal vez estamos a punto de perderlas. A veces ya las hemos perdido.
y nos preguntamos, ¿por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no dije tal otra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para el Señor Jesucristo no era una pérdida de tiempo tener este sentimiento profundo, esta emoción profunda para decirle a sus discípulos, quiero comer con ustedes, es un deseo, tiene que ser con ustedes, que han estado conmigo. Miren, versículos 27 y 28, aquí mismo. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Hay un reconocimiento de Jesús a, en muchos casos seguramente, la valentía de estos hombres. La valentía. Porque no era fácil estar con Jesús. No sería tan fácil. Había que renunciar a mucho. Había que dejar muchas cosas. A pesar de que vemos muchos pasajes que ellos no habían abandonado todas las cosas, ¿no? Sus deseos pecaminosos, el querer ser uno mayor al otro, como dice aquí, todas estas cosas. Sin embargo, hermanos, ellos habían permanecido con Jesús. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Quiero citar esto, creo que nadie de la familia lo va a escuchar, pero tenía una frase para con Gonzalo Rossi. Y después de muchos años se la dije, ¿no? Se la dije a tiempo. No hablábamos demasiado, pero teníamos muchos recuerdos, muchas cosas. Y yo pensaba esto, volver a verte es como volverte a querer. Era algo especial, era especial. No nos veíamos mucho. Ahora bien, no permanecimos juntos todo el tiempo, pero algo quedó, algo permaneció en el tiempo. Y eso tiene un valor muy grande. Quiero a Dios, hermanos, que nosotros, el pueblo de Dios aquí, no solamente podamos crecer en un amor mutuo entre nosotros, sino que al pasar del tiempo podamos decir, doy gracias a Dios porque permaneciste conmigo. Permaneciste, le dice aquí, en el versículo 28, en mis pruebas. Los tiempos buenos es fácil estar con alguien, ¿no? Pero ver la cara amargada de alguien por una situación, ver el llanto, bueno, todo lo que lleva a la tristeza, ¿no? No siempre es fácil. A veces las personas cargan por mucho tiempo alguna pena. Pero qué bueno que ellos puedan decir, estuviste conmigo, ¿no? Estuviste conmigo. Seamos fieles unos a los otros como estos discípulos lo fueron a Jesús, a pesar de nuestros males, nuestros pecados. El Señor Jesucristo les dijo también, en ese momento, le dijo antes de que padezca. Había otra escatología, ¿no? Otro momento que era enseguida de dificultades, de tiempos difíciles. Recuerden que cuando él fue a orar, oró 3 veces, los discípulos se dormían, él tenía un grupito más cerca de él, pero fue a hablarles y estaban dormidos, ¿no? ¿Los podía entender? Claro que sí. Claro que los podía entender. ¿Les pasó una raspadita? Sí, también le pasó. No pudieron soportar. Pero queridos, ellos estaban. Pedro lo traicionó, ¿recuerdan? ¿No? Pero fue el único que estuvo más cerca antes de su muerte. Es el que llegó más cerca, más cerca. Se achicó, volvió, sí. Pero ¿quién de nosotros hubiera estado ahí? ¿No? Jesús pudo verlo. Jesús pudo verlo. Pedro estaba conmigo. No podía acercarse mucho, tenía miedo. Todo lo que podíamos pensar acerca de él está bien. Pero fue el que estuvo más cerca. Así que antes de que padezca, quiero tomar la cena con ustedes. Lo que pronto ocurriría sería que el Cordero de la Pascua espiritual y eterna, que sería el mismo Jesús, quería disfrutar el último tiempo de compañerismo con sus discípulos.
El Señor Jesucristo fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, los padecimientos eran ineludibles, eran irrenunciables. Eso no era algo por lo cual pudiera zafar. Tenía que pasar por allí. Y estos hombres estaban al lado de él, antes de que padezcan. Todo se prepara para que ocurra. Lo que debía ocurrir era la muerte del Señor Jesucristo profetizada. Estaba llegando a sus últimos momentos para que se concretara. Los padecimientos del Señor Jesucristo también estaban marcados por Dios, por el Padre. Seguramente no podemos entender esto, pero esto es el plan del Trino Dios, ¿no? Hubieron profetas que conocieron muy bien ese plan. ¿Recuerdan cuando Jesús está solo y se acercan y ocurre la transfiguración? Allí estaba Moisés y Elías, ¿sí? Y hablaban con él. ¿De qué estaban hablando? De lo que iba a ocurrir camino a la cruz. Hasta llegar a la cruz. Así que las cosas se van cumpliendo. Y antes del padecimiento quería estar con sus discípulos. La Pascua y la cena se reencontrarán en el futuro. Quiero decir, para la iglesia, la Santa Cena. Pero miren lo que dice Jesús. Miren esto. 16 al 18. Está hablando de comer la última Pascua. Versículo 15. Y le dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Pero os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Este pasaje, y al 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Del 15 al 18, él está hablando de la Pascua. Esta Pascua la tomaré otra vez, la comeré otra vez, cuando el reino de Dios venga. Me resulta difícil pensar en esto, ¿sí? Pero si es esto, si entiendo bien qué es esto a lo que se está refiriendo, tendríamos que decir que habrá en el futuro una celebración de la Pascua de la cual Jesús va a participar. Entonces nos ponemos a pensar, sí, pero eso ya quedó atrás. La Pascua no tiene sentido, ningún sentido. En el tiempo del milenio, algunos comentaristas piensan así, va a haber un tiempo donde se celebre la Pascua. Pero si ya está, Jesús, no solamente ya fue la Pascua, ya fue el Cordero muerto, sino que está todo cumplido. ¿Por qué una celebración de la Pascua? Bueno, ellos piensan, los comentaristas, voy a apoyarme en ellos, que va a ser como una lección de lo que pasó, de lo que era en el pasado, pero que se hizo realidad. Bien, si ocurrirá o no ocurrirá, parece claro que Jesús dice que va a participar, ¿no? Cuando venga el reino de Dios. Ahora bien, si esto no fuera así, vamos a aplicarlo a la Santa Cena, ¿sí? Que también lo menciona más abajo, lo vamos a ver ahora. No se puede entender todo, pero leyendo, algunas tensiones pueden ser aliviadas porque, bueno, no puedo entender todo, es cierto. Así que, Señor, si va a ocurrir, va a ocurrir. No voy a pelear contigo. Si estoy leyendo claro, parece que sí, y capaz que estoy leyendo mal y no debería ser lo que estoy diciendo, ¿sí? De cualquier manera, esto se trata de un tiempo futuro, un tiempo escatológico. Versículos 21 al 25 dice, ¿le dije? 21, no, 25 al 31. Perdón. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? El que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Futuro ahora. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Bien, este pasaje, si lo estoy entendiendo bien, da evidencias de cosas que no han ocurrido todavía y que por lo tanto van a tener que ocurrir en el futuro. Cuando leemos en el capítulo 21, desde el versículo, miren las señales en el versículo 25, los hombres desfallecen, versículo 26, por las cosas que ocurren. 27, se verá al Hijo del Hombre en una nube. Luego, piensen, versículo 28, que vuestra redención está cerca. Está la parábola del árbol allí, ¿no? De la higuera. El 31, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y Jesús dice cuando el reino de Dios venga, en el capítulo 22. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto ocurra. Bien, si asumimos que el reino de Dios es futuro, no encontramos algo similar que ocurra aquí en la tierra que no sea lo que conocemos como eso mismo, milenio. El milenio. Donde habrá un reino terrenal del Señor Jesucristo por 1000 años, donde los discípulos, apóstoles, tomarán autoridad en esos lugares y donde el Señor Jesucristo entonces participará de la Pascua, si es la Pascua, y seguro de la Santa Cena. Aquí encontramos la escatología para nuestro tiempo. Ahora bien, cuando nosotros miramos estos pasajes, encontramos que hay una enorme cantidad de cosas que el mundo no las ha vivido todavía. Todavía no las ha vivido. Parecen ser mucho más claras para este tiempo que van a ocurrir. No fueron en el pasado, están parecidas ahora, pero quién sabe todavía si no hay más tiempo, mucho más tiempo, para que ocurra. Por ejemplo, una de las cosas que tendrán una señal muy clara para saber el Señor viene es la apostasía. Es el abandono de la fe. Es el dar la espalda a la fe bíblica. Es el volverse de Dios. La apostasía. ¿Quiénes hacen esto? Por supuesto que lo hacen los incrédulos, porque un cristiano verdadero no va a hacer esto. Gracias a Dios. Pero un apóstata es un incrédulo que dentro de una congregación está allí, parece cristiano, pero no lo es. No es un hijo de Dios. Puede llegar a conocer muy bien la palabra, puede llegar a bautizarse, puede llegar a tomar la Santa Cena, puede ser muy fiel, pero no es un hijo de Dios. Su corazón es apóstata. Solo faltan los hechos. La oportunidad para volverse atrás. Tiempo de apostasía. Es una marca muy clara de nuestros tiempos, como nunca. Como nunca. Años atrás, cuando los mayores nos hablaban de apostasía, metía miedo eso. Metía miedo, de verdad que metía miedo. Ahora, en nuestro tiempo, que lo estamos viendo, hoy hay una apostasía muy pronunciada. ¿Falta más? Sí, tal vez falte más. Pero hermanos, las cosas que están pasando dentro de las iglesias es tremendo. Es tremendo. Hace un tiempo atrás, creo que les comenté esto, vino una noticia de lo que pasaba en una iglesia.
Había que atraer gente. Así que, para también ser inclusivo, ¿no? También ser inclusivos. Pusieron ganchos en el techo de la iglesia, sería mucho más alto que aquí, y hombres semidesnudos hacían gimnasia, bueno, no sé cómo le llaman, se colgaban de una piola y daban vueltas. De una iglesia. ¿Verdadera? No. Habría creyentes verdaderos ahí, tendrían que estar disparando. Pero podía ser un cartel iglesia evangélica, iglesia bautista, iglesia, la que fuera. Hay un gran tiempo de apostasía. Hay mucha falsedad dentro de las iglesias. Hay muchos convertidos que no lo son. Hay muchos que parecen salvos y no lo son. Y tal vez entre nosotros eso ocurra. Eso debería hacernos temblar, porque está siendo un ejemplo de lo que pasa en los últimos tiempos, la gran apostasía. Así que, hermanos, las evidencias nos muestran de que el Señor viene pronto y que la Santa Cena va a tener lugar también para ese tiempo. Es el momento en el que Jesús abre ese tiempo de nuevo significado, justamente de dar un significado nuevo y literal a elementos de la Pascua. Porque hasta el momento era participar de la Pascua. Pero Jesús dice, ahora esto va a tomar otro significado. Entonces le dice lo que está allí en los versículos capítulo 22, 18, 17 y 18 y 19. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora, la Pascua ya no mira a una liberación de la esclavitud física. Ahora Jesús dice, vamos a tomar solo estos dos elementos porque yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado. Vamos a tomar el pan que está en la Pascua y este va a ser una figura de mi cuerpo. Recuerden a través de este pan que mi cuerpo fue entregado por ustedes. Recuerden a través de la copa que mi sangre fue derramada para limpiar los pecados y que la sangre de Cristo selló el pacto de Dios con el hombre para siempre. Desde Jesús no hay ninguna otra forma de ser salvo. No existe ninguna otra forma de ser salvo. Solo el que cree en Jesús será salvo. Nadie más. Nadie por pasar por una iglesia será salvo. Nadie por ser bueno será salvo. Nadie por ofrendar será salvo. Nadie por cantar será salvo. Nadie por bautizarse será salvo. Nadie por tomar de la Santa Cena será salvo. Si Jesús no es su Salvador. ¿Hasta cuándo participaremos de la Santa Cena? ¿Qué dice 1 Corintios? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y bueno, después cuando Él habrá otros tiempos, ese tiempo en que Él va a participar, entonces será otro momento, otro tiempo. ¿Sí? Pero la iglesia se va a dedicar a participar de este evento, no de una forma nacionalista, gracias a Dios, porque hay en todo el mundo gente que hace lo mismo que nosotros, claro, un poquito diferente, pero está queriendo recordar la obra de Jesús, para que nosotros seamos bendecidos en Él. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos bendiga. Si alguien aquí hay que no es hijo de Dios, que no es salvo, bien, no importa que hayas hecho todo lo que hayas hecho.
que seas parte de nosotros, no importa. Cree en Jesús, cree en Jesús. La simulación te va a llevar al infierno y la verdad en tu alma te va a llevar al cielo. Así que deja todo pensamiento pasado, deja todo pensamiento presente y confía en Jesús como tu Salvador personal. Y nosotros estaremos felices de recibir de nuevo a un miembro que no era